Emet Audiolibros. La gnosis del cristianismo primitivo. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 supondría, desde la perspectiva de la historia del cristianismo primitivo, una revisión profunda del modo de valorizar el cristianismo de los primeros siglos y muy especialmente de uno de los fenómenos ideológicos que dominaron el pensamiento no solo griego, no solo religioso, sino filosófico de la cuenca del Mediterráneo durante los siglos I al IV de nuestra era. El gnosticismo y la gnosis del cristianismo primitivo. Hasta este revelador hallazgo, solo se había contado prácticamente con la perspectiva de aquellos que desde lo que posteriormente sería considerado como ortodoxia, se opusieron y mostraron su rechazo a esta expresión de filosofía perennis et universalis. Se hace preciso clarificar aquí que diversos de los grupos o figuras que fueron considerados o se autoconsideraban gnósticos, en realidad por sus doctrinas y desenvolvimiento ético, no lo eran. Tal es el caso, entre otros, de Simón el Mago. En sus exposiciones, el vocablo Cristo no aparece, es decir, no considera la trascendencia de la figura del Salvador. Se ha definido el gnosticismo como fenómeno religioso profundo, unitario y autónomo, del que el gnosticismo cristiano constituye una de sus manifestaciones. En forma más específica, el gnosticismo del cristianismo primitivo es considerado como una escuela filosófica o corriente esotérica cristiana identificable desde mediados del siglo I y que se mantuvo vigente durante casi 5 siglos de actividad hasta el siglo VI, propagándose por Palestina, Siria, Asia Menor, Arabia, Egipto, Italia, Galia. Es al gnosticismo quien se debe la primera expresión de una teología cristiana sistemáticamente expuesta, y el primer documento cristiano que revela una doctrina sobre el Dios uno y trino, Padre, Hijo, Madre, Espíritu, Tratado Tripartido, NHC 1.5. Reconociéndoles a los gnósticos cristianos los grandes valores de exégesis y doctrina en las alturas con que espontáneamente se mueven. El origen, sustrato o fuente del gnosticismo del cristianismo primitivo, como el presente en otras tradiciones de conocimiento o latitudes espirituales, es la gnosis. Gnosis del griego, nous, significa conocimiento. En este contexto es el conocimiento en sí mismo, el conocimiento perfecto, el conocimiento de la verdad. Mas este conocimiento por su naturaleza escapa a los normales análisis racionalistas y va más allá de la mera creencia, pues el correlato de este conocimiento es el sí mismo, la intimidad infinita o espiritual de la persona, su verdadera realidad o ser interior. Este conocimiento intuitivo directo es revelador y salvador, pues revelándole su verdadera naturaleza psicológica y espiritual, libera al gnóstico, el que conoce o conocedor, lo libera de la ignorancia, del engaño y autoengaño, y le permite saber quiénes éramos y en quiénes nos hemos convertido, dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos y de dónde somos redimidos, qué es la generación y qué es la regeneración. Tal como se reseña el Evangelio de la Verdad de los manuscritos de Nag Hammadi. Dice, el que llegue a conocer de este modo no sabe de dónde ha venido y a dónde va. Sabe, como el ebrio que ha salido de la embriaguez, que se ha vuelto hacia sí y que ha recuperado lo propio de él. Escribe el autor de la Stromata Clemente de Alejandría. La gnosis es, por así decirlo, un perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, que se realiza plenamente por medio del conocimiento de las cosas divinas,
confiriendo en las acciones, en la vida y en el pensar una armonía y coherencia consigo misma y con el Logos divino. Expresado por Henry Charles Puig, historiador de las religiones, la gnosis es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior, por la que un estado de iluminación que es regeneración y divinación, el hombre se establece en su verdad, se recuerda y toma conciencia de sí, es decir, al mismo tiempo de su naturaleza y origen auténticos. Por eso se conoce y reconoce en Dios, conoce a Dios y se muestra a sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo de este modo, con la posesión de su mismidad y de su condición verdadera, la explicación de su destino y la certeza definitiva de su salvación, descubriéndose por derecho y por toda la eternidad como ser verdadero. En el libro de Tomás el Atleta, en la biblioteca de Nag Hammadi, el Salvador dice a Judas Tomás: puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi verdadero amigo, examina y conoce tú mismo qué eres, cómo eres y cómo debes ser. Sé que has alcanzado el conocimiento, puesto que me has conocido, porque yo soy el conocimiento de la verdad. Has alcanzado ya el conocimiento y serás llamado el que conoce, pues el que no se conoce no conoce nada, pero el que se ha conocido ha llegado ya al conocimiento tocante a la profundidad del todo. A la luz de este último texto, verdadero gnóstico cristiano es todo aquel que conoce al Cristo, que es la verdad, que es uno con Él y en Él, o como significa el apóstol Pablo que el Cristo vive en Él. En el Código Internacional sobre los Orígenes del Gnosticismo, celebrado en Messina en 1966, los investigadores ahí reunidos consensuaron que el núcleo esencial de la doctrina gnóstica del cristianismo primitivo era la concepción de la presencia en el hombre de una chispa divina que proviene del ámbito de lo divino, que ha caído en este mundo, regido por la fatalidad y la ley del nacimiento y la muerte, y la necesidad de que esa chispa divina sea despertada por la contraparte divina del ser humano, su identidad ínfima o espiritual, para poder ser finalmente reintegrada en su estado primigenio en el reino de lo divino, lugar de donde procede. Códices y manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi. En este año del 2015 se conmemora el 70 aniversario, 1945-2015, junto con los manuscritos de Qumran, el más importante descubrimiento de textos antiguos de la era moderna, el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi, el himno de la perla, el himno del alma, tesoro literario de la gnosis, el cristianismo primitivo, acto 4, capítulo 108-113 de los Hechos de Tomás. Despierta y levántate de tu sueño y escucha las palabras de nuestra carta. Recuerda que eres hijo de reyes, mira la esclavitud en que has caído. Recuerda la perla por la que fuiste a Egipto. El himno de la perla, conocido también como himno del alma, himno de la vestidura de gloria, canto de la liberación, canto de la perla o himno del apóstol Judas Tomás. Es un breve poema alegórico de los primeros siglos del cristianismo, con claras reminiscencias de las parábolas de los evangelios, la parábola del hijo pródigo y la parábola de la perla de gran valor, conservado en dos manuscritos del apócrifo neotestamentario de los Hechos de Tomás. Uno es un escrito siriaco del siglo X y el otro griego del siglo XI. El conocido como himno de la perla aparece en el acto 9, capítulo 108 al 13 de los Hechos o Actos de Tomás. Es recitado por el apóstol cuando, realizando misión en la región de los hindúes, ingresa en prisión. De ahí el colofón con que termina en la versión siriaca de este evangelio apócrifo. Fin del himno que el apóstol Judas Tomás pronunció en prisión. Argumento. En el himno de la perla, un príncipe parto relata en primera persona, como si de una narración autobiográfica se tratara. Como siendo muy joven es enviado por sus reyes padres para lograr una difícil tarea. Deberá ir al lejano Egipto para encontrar una perla preciosa que es custodiada por una peligrosa serpiente a la que debe arrebatársela. Cuando el príncipe marcha para cumplir este encargo,
Deja atrás no solo el seguro y lujoso ambiente del palacio real de sus padres, sino también la suntuosa túnica que le confiere su identidad y dignidad principesca. Antes de partir, los padres realizan con el príncipe un pacto. Si logra cumplir con lo solicitado, hacerse con la perla valiosa, recuperará su vestidura real y compartirá con su hermano mayor la herencia del reino. Se pone en marcha para el largo viaje acompañado por 2 guías que le dejan una vez llegados a tierras egipcias. Cerca ya de la serpiente, pretende esperar a que se duerma para arrebatarle la perla. El príncipe continúa relatando cómo al principio se hallaba solo, procurando evitar a los egipcios y a sus hábitos impuros. Y aunque trata de no llamar la atención, es descubierto y engañado por los mismos egipcios. Toma de sus alimentos y por la pesadez de los mismos cae en un profundo sueño, por lo que olvida su hogar, su regio linaje y el propósito último por el que había emprendido su viaje. Sus padres, sabiendo su situación, le envían una carta en la que le recuerdan quién es y por qué se halla en aquellas lejanas tierras. Habiendo despertado gracias a esta misiva, el príncipe logra arrebatarle la perla a la serpiente sibilante. En el camino de regreso recibe de parte de sus padres la hermosa túnica que se había despojado antes de su viaje y vestido nuevamente con ella. Regresa a su hogar, el reino de sus padres, donde es recibido con regocijo y presentado ante el rey. Manuscritos. Solo en 2 manuscritos siriaco y griego de los Hechos de Tomás se encuentra el llamado Himno de la Perla. El manuscrito siriaco se halla en la British Library. Está datado en el siglo X, concretamente en el 936, y es en verso. El otro manuscrito está escrito en griego, es en prosa y está fechado un siglo más tarde, en el siglo XI, y actualmente en la Biblioteca Valliceliana de Roma. En el manuscrito siriaco el texto del himno está precedido por un título: Himno de Judas Tomás el Apóstol, que se encontraba en la región de los indios, y concluye con el siguiente colofón: fin del himno que el apóstol Judas Tomás pronunció en prisión. En el manuscrito griego, el título y el colofón no aparecen. La lengua original del himno es muy seguramente el siriaco, y es considerado anterior en su elaboración a los Hechos de Tomás. Es decir, será una interpolación realizada en el apócrifo neotestamentario, lo que viene avalado porque tanto en los manuscritos siriacos como griegos, el alegórico poema viene introducido como un himno, madrashe, o salmos. Fecha y lugar de composición. Probablemente el himno de la perla fue compuesto entre el siglo II y III de nuestra era, señalándose en el año 224, año de la caída del Imperio Parto, como fecha límite tardía del momento de su composición, dada la mención de los partos que se hace en uno de los versos y redactado por las referencias geográficas que en él se dan, y el contexto histórico y sociológico en el que surgió en la región de Edesa, Mesopotamia. Significados y origen. El himno de la perla ha sido considerado como alegoría religiosa, himno de uso litúrgico o madrashe, narración épica y poema didáctico. También se ha señalado su posible condición de midrash cristiano, de parábolas evangélicas, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, y la palabra de la perla de gran valor, referencia en Mateo 13, 45-46, y el Evangelio de Tomás, Loquión 76. Se ha considerado al filósofo y escritor sirio del siglo II, Bardaizán de Edesa, o a un poeta bardaizanita, como probable autor del himno, y aunque recientes investigaciones sugieren que el autor era nativo de Mesena, al sur de Babilonia, y su lenguaje original era el arameo oriental y no el siriaco, esta cuestión está todavía por dilucidar. Asimismo, el himno ha sido relacionado también con el entorno del maniqueísmo, aún dentro de un contexto gnóstico, y, por último, también se ha apuntado su posible origen en ancestrales leyendas de carácter dualista y sincrético de la cultura iraní. En todo caso, muy importante, muy buena parte de los estudiosos y
eruditos del himno señalaron o sugirieron las fuentes gnósticas del cristianismo primitivo como origen del mismo. Y es que en este alegórico poema es expresada, con el ropaje del simbolismo, la soteriología gnóstica, que contempla en el hombre la presencia de una chispa esencial o anímica, que proviniendo del ámbito de lo divino y sometida en este mundo al destino, el nacimiento y la muerte, puede y necesita ser despertada por la contraparte divina del ser humano, por medio de la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino que hay en su interior, recordando su naturaleza original para ser finalmente reintegrada con su primigenia pureza al lugar de donde procede. El himno de la perla de los Hechos de Tomás conforma junto con el Evangelio de Tomás y el libro de Tomás el contendiente, o el libro de Tomás el atleta, lo que se ha venido en denominar literatura tomasina, adscrita a la escuela o corriente tomasina del primitivo cristianismo sirio. En estos textos, y muy especialmente en el himno de la perla, aflora el sentimiento de extranjería en este mundo que se traduce en una llamada a la búsqueda de la verdadera e íntima identidad trascendente para, por medio de este esfuerzo, acercarse a un conocimiento del Padre. Elementos simbólicos del himno destacan el Padre, el Rey de Reyes, la Madre, la Soberana de Oriente, el Hijo, el más cercano en rango, las regias figuras paternales del príncipe buscador de la perla, junto con su hermano, el Hijo de aquellos, expresan en un sentido la Divina Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tal como es explicada por algunas corrientes del gnosticismo y cristianos proto-ortodoxos, siglos de los primeros siglos. En la primitiva literatura cristiana siriaca era considerada también la naturaleza femenina del Espíritu Santo, toda vez que el sustantivo que lo significaba, viento o aire, es de género femenino, como ocurre en hebreo ruach. Por ello el Espíritu Santo en los antiguos evangelios siriacos, en Efrén de Siria y en Afrates, el sabio persa, que también lo denomina madre, es designado casi siempre en forma femenina. La perla, desde la perspectiva soteriológica referida, la perla del himno sería en sí misma esa chispa o principio anímico divinal en todo ser humano. Por ello, la denominación de el himno del alma, que encontrándose caída en el mundo denso, debe ser rescatada, salvada, por el príncipe, simbolizándose con ello el mito gnóstico del Salvador salvado. La carta, simbólica expresión del conocimiento salvador, o gnosis de la verdad, que le recuerda al príncipe lo que ya estaba escrito en su corazón, y por medio de la cual, despertando, se hizo posible que rescatara la perla de su alma y recibiera nuevamente la túnica o vestidura de gloria. La túnica o vestidura de gloria presenta diversos posibles significados. Por un lado, alegoriza los aspectos más elevados del propio ser interior, la propia dignidad íntima y trascendental que confiere al reintegrarse con ella en el camino de regreso a la casa o reino del Padre. La perfecta completitud y libertad, en otro sentido, ha sido explicada como una simbólica alusión al cuerpo espiritual y cuerpos celestiales que menciona el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15:44 y 1 Corintios 15:40, y muestra asimismo una afinidad muy estrecha con la vestidura de luz, que es referida en diversos pasajes de Pistisofía, una obra gnóstica. La serpiente sibilante. La serpiente sibilante en el contexto del himno alegoriza las fuerzas contrarias del error y la ignorancia que dentro del propio individuo y fuera de él, en el mundo, se oponen a que pueda poseer la perla de su alma, pues se tiene alma, mas no se posee. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Lucas 21:19. Legado e influencia. Debido seguramente a la interrelación de cristianos sirios con círculos musulmanes sufis en el Bagdad de finales del califato Abbasi, siglo XIII, el himno de la perla trascendió, aunque adaptado y con diferente exposición teológica, a la literatura islámica en árabe. El primer manuscrito del que aparece es del siglo XV.
y en siglos posteriores al persa, turco y urdú. El himno de la perla es una de las más reconocidas creaciones poéticas escritas en siríaco que continúa siendo motivo de profundos estudios eruditos, filósofos y exegéticos. La sobra belleza de su texto expresa, como pocos otros, el arquetípico mito universal del olvido y del recuerdo. La necesidad del individuo de volver en sí mismo para recordar quién es, su naturaleza original, de dónde viene y cuál es su destino, si despierta para su esencia real. Himno de la perla. Cuando era un niño vivía en mi reino en la casa de mi padre, y en la opulencia y abundancia de mis educadores que me solazaban cuando mis padres me equiparon y enviaron desde el oriente de nuestra patria. De la riqueza de nuestro tesoro me prepararon un hato pequeño. Era abundante pero tan ligero que yo solo podía llevarlo. Oro de Betelgeuse y plata del gran Gazak, rubíes de la India, ágatas de la región de Kusan. Me ciñeron con duro acero capaz de quebrar el hierro. Me quitaron la túnica brillante que amorosamente ellos habían confeccionado para mí y la toga púrpura que había sido hecha para mi talla. Hicieron conmigo un pacto y lo estuvieron en mi corazón para que no lo olvidara. Si desciendes a Egipto y logras tener la perla única, la que está en el fondo del mar cerca de la serpiente sibilante, entonces desearás de nuevo tu túnica brillante y la toga que cae por encima de ella. Con tu hermano el más próximo a nuestro rango serás heredero de nuestro reino. Abandoné Oriente y descendí acompañado de 2 guías, pues el camino era peligroso y difícil y yo era joven para recorrerlo. Atravesé por las fronteras de Mesena, lugar de parada de los mercaderes de Oriente. Llegué a la tierra de Babel y penetré en las murallas de Sarbuk. Llegué a Egipto y mis compañeros se separaron de mí. Fui directo a la serpiente y acampé cerca de su morada, esperando que la tuviera el sueño y se durmiera y así poderle arrebatar mi perla. Y cuando estaba absolutamente solo, siendo un extranjero para los compañeros de mi posada, vi ahí a uno de mi raza, un hombre libre, un oriental joven, hermoso y amable, hijo de nobles. Y vino y se relacionó conmigo y lo hice mi amigo íntimo, un compañero en quien confiar mi propósito. Lo exhorté a guardarse de los egipcios y de unirse a los impuros. Me vestí con sus atuendos para que no sospecharan que había venido de lejos para coger la perla e impedir que excitaran a la serpiente contra mí. Pero de alguna manera se dieron cuenta de que yo no era un compatriota y me hicieron comer de sus alimentos. Olvidé que era hijo de reyes y servía a su rey. Olvidé la perla por la que mis padres me habían enviado y a causa de la pesadez de sus alimentos caí en un sueño profundo. Pero esto que me acaecía fue sabido por mis padres y se apenaron de mí, y salió un decreto en nuestro reino, ordenando que todos acudieran a nuestra corte, a los reyes y príncipes de patria y a todos los nobles de Oriente, y determinaron sobre mí que no debería ser abandonado en Egipto. Me escribieron una carta y cada noble puso su firma en ella. De tu padre, el rey de reyes, y de tu madre, la señora de Oriente, y de tu hermano nuestro más cercano en rango, para ti nuestro hijo, que estás en Egipto, saludos, paz, shalom. Despierta y levántate de tu sueño y escucha las palabras de nuestra carta. Recuerda que eres hijo de reyes. Mira la esclavitud en la que has caído. Recuerda la perla por la que fuiste enviado a Egipto. Piensa en tu túnica resplandeciente y recuerda tu gloriosa toga, con la que podrás vestirte y engalanarte cuando tu nombre sea leído en el libro de los valientes, de los héroes. Y junto con tu hermano, nuestro rey, estarás en nuestro reino. Y mi carta era una carta que el rey selló con su mano derecha, para preservarla de los malvados de los hijos de Babel y de los demonios salvajes de Sarbuk. Voló la carta como un águila. El rey de todas las aves voló y se posó a mi lado, y toda ella se convirtió en palabra. A su voz y al sonido de su murmullo, me desperté y me levanté de mi sueño. La tomé, la besé, rompí su sello y la leí, y las palabras de mi carta eran lo mismo que estaba grabado en mi corazón. Recordé que era hijo de reyes, y libre por propia naturaleza. Recordé la perla por la que había sido enviado a Egipto y comencé a encantar a la terrible serpiente sibilante. La hice dormir y caer en un sueño profundo. La dominé. Cuando pronuncié el nombre de mi padre contra ella, el nombre de mi hermano y el de mi madre, la reina de Oriente,
Le arrebaté la perla y emprendí la vuelta a casa de mis padres. Me quité el vestido sucio e impuro y lo abandoné en su país y me encaminé directamente hacia la luz de nuestro país, en Oriente. Mi carta, la que me despertó, la tenía ante mí durante mi camino, y lo mismo que me había despertado con su voz ahora, me guiaba con su luz, pues la seda real de la carta mostraba su forma luminosa ante mí. Su voz y su guía también me animaban a apresurarme, y su amor me atraía. Salí atravesando Sarbuk, dejé Babel a mi lado izquierdo, y llegué a la Gran Mesena, el puerto de los mercaderes, que está a la orilla del mar. Mi túnica brillante, mi vestidura de luz que yo me había quitado, y mi toga que lo revestía desde las cumbres de Italia, mis padres me la enviaron hasta ahí, por medio de sus tesoreros a los que por su fidelidad se les había confiado. Pero yo no recordaba su dignidad y que la había abandonado en mi juventud en la casa de mi padre. Pero repentinamente, cuando la tuve frente a mí, la vestidura parecía un espejo de mí mismo. En toda ella pude verme a mí mismo reflejado por entero, de manera que éramos dos diferentes y de nuevo uno, en una sola forma. Y también a los tesoreros que me la habían traído, del mismo modo los vi, todos en una sola forma, un solo signo real grabado sobre ellos, el signo de aquel que por medio de ellos me había restituido mi honor y mi riqueza, mi adorada túnica brillante, engalanada con magníficos colores, con oro y con berilio, calcedonias y ágatas, sardónices de varios colores. Ella había sido preparada para enaltecerla. Todas sus costuras habían sido festoneadas con piedras de diamantes y la imagen del Rey de Reyes. Toda entera por todo el tejido, aparecía bordada en relieve y como la piedra de zafiro, así sus colores eran variados. Y nuevamente vi que toda ella, la vestidura, se agitaba sacudida por el conocimiento, la gnosis, como si de nuevo fuera a hablar y que se preparaba. Oí el sonido de sus cantos que musitaba mientras descendía. Soy el más diligente de sus servidores, por eso he sido enaltecido ante mi Padre. Y también percibí cómo mi vestidura crecía en tiempo que realizaba sus trabajos, y con un movimiento regio fue desplegándose toda ella hacia mí, y de la mano de sus portadores me incitó a tomarla, y también mi amor me urgía para que corriera a su encuentro y la recibiera. Entonces extendí mi mano y la recibí. Con sus hermosos colores me engalané y quedé completamente cubierto por mi toga de brillantes colores. Me vestí con ella y fui elevado a la corte de la paz y de la adoración. Incliné mi cabeza y adoré el esplendor de mi Padre que me la había enviado, porque yo había cumplido sus mandamientos y él también su promesa. Y en la corte de sus escribas, entre sus nobles fui mezclado, pues se regocijó por mí y me encontraba con él en su reino. Al son de plegarias todos sus siervos le alaban. Prometió también que me presentaría con él ante la corte del Rey de Reyes, y con mi ofrenda y mi perla me mostraría junto con él ante nuestro Rey. Fin del himno que el apóstol Judas Tomás cantó en prisión. La tesis de la gnosis del cristianismo primitivo. Gran parte de los textos gnósticos cristianos se valieron del simbolismo, la metáfora o la alegoría para expresar no solo el proceso de la creación desde el Dios absoluto en manifestado agnostos Deus, sino también la naturaleza del microcosmos del mundo interior del ser humano. Por esto último destacaban la necesidad de adentrarse en el propio interior para descubrir dentro de sí la causa del sufrimiento, del dolor, la angustia e insatisfacción, como describe Monóimo, gnóstico citado por Hipólito en sus Refutaciones. Abandona la búsqueda de Dios y la creación y otros asuntos de parecida índole. Buscarle tomándoos a vosotros mismos como punto de partida. Averiguad quién hay dentro de vosotros que se adueña de todo y dice: mi Dios, mi mente, mi pensamiento, mi alma, mi cuerpo. Averiguad las fuentes del pesar, del gozo, del amor, del odio. Si averiguáis cuidadosamente esas cuestiones, le encontraréis en vosotros mismos. Conociendo la realidad interna en que se abre la puerta a la posibilidad de reparar en sí mismos la deficiencia que confiere la falta de plenitud del alma, no es de extrañar pues que Jung, uno de los más destacados exploradores de la psique de nuestro tiempo,
se sintiera tan atraído por las doctrinas gnósticas y concluyera: es claro e indudable que muchos de los gnósticos no eran otra cosa que psicólogos, en el sentido profundo y etimológico de la palabra psicología, psique, alma, y logía, tratado o estudio. Sabios sobre el alma y el espíritu del ser humano, pues la psique lleva dentro de sí misma el potencial para liberación o para destrucción. En su anhelo de alcanzar la perfecta completitud, regresar al reino del Padre Madre Celestial con la herencia perdida, recuperada, la perla y las vestiduras de luz, el himno de la perla, su propia alma y espíritu, revestidas de luz. El gnóstico cristiano comprende la necesidad de purificarse interiormente, pues sabe que son las tinieblas interiores del error y la ignorancia las que le han alejado y alejan del reino de la luz. Se hace preciso que sacar de dentro lo que nos destruye. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá, dice Jesús en el Evangelio de Tomás. Por ello, están presentes en los más significativos textos gnósticos del cristianismo primitivo la referencia a la depuración del mal de raíz dentro de sí mismos, la purificación del corazón que permite alcanzar la plenitud que se deriva de la libertad de no ser esclavos del pecado, de la ignorancia y el error. Quien posee la gnosis de la verdad es libre, porque quien es libre no peca, pues quien peca es esclavo del pecado. La madre es la verdad, el conocimiento es el Padre, y aquellos a quienes no es permitido pecar, el mundo los llama libres. La gnosis de la verdad eleva los corazones de aquellos a quienes no les es permitido pecar, es decir, los hace libres y los enaltece por encima de este mundo. Evangelio de Felipe. No deja de transmitir en definitiva lo que Jesús el Cristo, el Maestro de Maestros gnósticos cristianos, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Evangelio según Mateo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Evangelio según Marco. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así el Evangelio de Felipe de la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi declara: por ello dice Logos, y el hacha está puesta a raíz de los árboles. Este no podará, pues lo que se poda brota de nuevo, sino que cavará hasta el fondo, hasta sacar la raíz. Jesús arrancó la raíz eternamente, otros, en cambio, solo en parte. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, penetre hacia la raíz del mal que está dentro de él y arrójenlo de la raíz de su corazón. Será arrancado si lo reconocemos, pero si lo ignoramos, echa raíz en nosotros y produce sus frutos en vuestro corazón. Él nos domina, nosotros somos sus esclavos, nos hace cautivos, induciéndonos a hacer lo que no queremos, y lo que queremos no lo hagamos. Es poderoso porque no lo reconocimos, y mientras esté ahí en el corazón, sigue actuando. La ignorancia es la madre de todo mal. La ignorancia resulta en muerte, pues aquellos que provienen de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán. La verdad da la libertad. El Logos dijo: si conocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es esclavitud. La gnosis es libertad. Si conocemos la verdad, hallaremos los frutos de la verdad en nosotros. Si estamos unidos a ella, nos aportará nuestra plenitud pleroma. Evangelio de Felipe. Clemente de Alejandría reseña las palabras del maestro gnóstico Valentín. También Valentín, escribiendo a algunos, se refiere a los apéndices o pasiones del alma con estas mismas palabras: uno solo hay bueno, cuya libre expresión es la manifestación a través del Hijo, y por medio de él únicamente podría el corazón purificarse, una vez expulsado de él todo espíritu malo, pues muchos espíritus lo habitan y no le dejan purificarse, ya que cada uno de ellos ejecuta su propio cometido, exasperándolo, frecuentemente con deseos inconvenientes.
A mi entender, el corazón le sucede lo que a una posada, pues ésta es maltratada, deteriorada y por frecuencia ensuciada por gente que se comporta sin recato alguno, sin preocuparse en absoluto por el lugar por cuanto pertenece a otro. De la misma manera el corazón, hasta que no se encuentra con la providencia, es impuro, morada de muchos demonios, los propios defectos inherentes. Pero cuando se ocupa de él, el Padre único y bueno aparece santificando y resplandece en luz, y así se llena de felicidad el que tiene un tal corazón, puesto que verá a Dios. Clemente de Alejandría, Stomata 2:114. Clemente de Alejandría define esta depuración o purificación interior de los propios defectos inherentes, espíritus malos o demonios interiores, como muerte gnóstica, siendo un morir en vida, el error y la ignorancia. La muerte gnóstica, thanatos gnósticos, lleva y separa el alma de las pasiones, Stomata 7, y es por ello muerte salvadora, thanatos soterías. Este morir antes de morir es para el apóstol Pablo cotidiano. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. De ahí que desde esta significación pueda comprenderse por qué los verdaderos gnósticos del cristianismo primitivo, sin negar la resurrección del Salvador en su propio cuerpo, resaltaban la necesidad, siguiendo el ejemplo y camino trazado por Jesús el Cristo, de que la resurrección deberá darse como proceso espiritual en vida, siendo esta la culminación de haber llegado a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Los que dicen que primero morirán y luego resucitarán, yerran. Si uno no recibe primero la resurrección en vida, tampoco recibirá nada al morir. Evangelio de Felipe. En la verdadera ascesis gnóstica del cristianismo primitivo se halla presente, junto a la muerte mística, el misterio de la cámara nupcial mencionada en diversos textos, entre ellos el Evangelio de Felipe y los códices de Nag Hammadi. Destaca en este tratado su doctrina sacramental, enunciándose 5 sacramentos distintos: bautizo, unción, Eucaristía, redención y matrimonio o cámara nupcial, constituyendo este último la culminación del sistema sacramental, pues es patente en esta compilación de textos y sentencias la sacralización de la unión del varón y la mujer como lugar de revelación del amor creador y salvador, lo que resulta en la consonancia con lo que expresa el apóstol Pablo: en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Algunos extractos de este tratado. El misterio del matrimonio es grande. Reparad en la unión sin mancha, pues tiene gran poder. Si la mujer no se hubiera separado del varón, no habría muerto por el varón. Su separación significó el comienzo de la muerte. Por esto vino Cristo, para rectificar la separación acontecida desde el principio y de nuevo unirlos a los dos, y para dar vida y unir a los que habían muerto por la separación. Si el matrimonio deshonroso y el mancillamiento permanece oculto, ¿cuánto más es el matrimonio impoluto, sin mancha, un verdadero misterio? Este no es carnal sino puro, pertenece no a la pasión sino a la voluntad, pertenece no a las tinieblas o a la noche sino al día y a la luz. Si uno se hace hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Evangelio según Felipe. Consideraciones sobre el cristianismo gnóstico primitivo. De un modo gradual se ha ido abriendo en los medios académicos y eruditos de la historia y fenomenología de las religiones, de la religión comparada y de la filosofía, una nueva perspectiva del gnosticismo y de la gnosis de los primeros siglos del cristianismo, que ha ido dejando el lastre de contemplarlos meramente desde la malograda mirada de los primeros heresiólogos eclesiásticos. A pesar de ello, desafortunadamente, esta distorsión y estereotipada imagen del gnosticismo cristiano primitivo y, con ella, de la gnosis que la sustenta, persiste aún en buena parte de los estudiosos académicos. Los verdaderos gnósticos del cristianismo primitivo, hombres transidos de trascendencia, almas profundamente espirituales y místicas, trataron ante todo de interpretar el mensaje, las enseñanzas de Jesús el Cristo, y en ese anhelo audazmente hicieron uso de todos aquellos instrumentos místicos y filosóficos
de que se disponían, en el contexto de la época que les tocó vivir para expresar lo que, por su propia naturaleza no sensitiva, está para ser aprendido en el concepto o la lógica intelectiva o racional. La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. En realidad, el gnosticismo gnóstico y la gnosis que lo configura es consustancial al propio cristianismo primigenio, en el que Jesús daba a conocer los misterios del reino de Dios a sus discípulos personalmente, directamente, y a otros que no formaban parte de este círculo, en parábolas. Como escuela filosófica o corriente esotérica del cristianismo primitivo, el gnosticismo, conformando el círculo interno o esotérico de la primera iglesia, cumplía la labor de retransmitir a aquellos hombres y mujeres del círculo esotérico o externo, preparados para recibirlo, el conocimiento y una comprensión de las realidades presentes, futuras y pasadas, con la seguridad y firmeza que le confiere el hecho de haber sido entregado y revelado por el Hijo de Dios. Esta gnosis fue entregada por vía no escrita a algunos de los apóstoles y nos llegó por transmisión de generaciones sucesivas, como expone Clemente de Alejandría en su Estromata. Hablando esta vía no escrita, de labios a oído, de transmisión del conocimiento de la gnosis del Cristo, continúa diciendo Clemente Alejandrino: el Señor no reveló a muchos lo que estaba al alcance de muchos, sino a unos pocos, a los que sabía que estaban preparados para ello, a los que sabía que podían recibir la palabra y configurarse con ella. Los misterios, como el mismo Dios, se confían a la palabra viva, no a la letra, y si alguno objeta que está escrito, no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de revelarse. Mateos 10. Le diremos que la misma palabra divina anuncia que el secreto será revelado al que lo escucha en secreto, y que lo oculto será hecho manifiesto al que es capaz de recibir la transición transmitida de una manera oculta, como la verdad. De esta suerte, lo que es oculto para la gran masa será manifiesto para unos pocos. Clemente de Alejandría. El Señor, después de resucitado, comunicó la gnosis a Santiago el Justo y a Juan y a Pedro. Estos se la entregaron a los demás apóstoles y los demás apóstoles a los 70, de los cuales forman parte también Bernabé. Clemente de Alejandría. Hasta mediados del siglo II de nuestra era convivían, complementándose en la incipiente iglesia cristiana, los diversos niveles de comprensión de las enseñanzas y mensajes de Jesús. Ejemplo y prueba de ello es que el maestro gnóstico Valentín, el mayor exponente de la gnosis del cristianismo primitivo durante el pontificado de Pío 140-155 y Aniceto 155 y 166, era un maestro reconocido, permaneciendo en comunión con la iglesia romana, y que los valentinianos nunca constituyeron una secta o iglesia aparte, manteniéndose siempre en el seno de la comunidad ortodoxa. El rechazo y condenación por parte de las autoridades eclesiásticas de la verdadera gnosis cristiana en el cristianismo primitivo dejó incompleto, desnaturalizó al cristianismo naciente de su verdadera razón de ser como escuela o instrumento de regeneración, crecimiento y perfeccionamiento espiritual del varón y la mujer. Se causa con ello un profundo daño a lo esencial del mensaje del Salvador, pues los que comenzaron a detentar las directrices de la iglesia ni entraron ni dejaron entrar, escondiendo las llaves del conocimiento que Jesús precisamente había traído nuevamente a la luz. Los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían, pero vosotros sed cautos, como las serpientes, y sencillos como las palomas. Esta persecución y desprecio no pudo ser vivida sino con dolor, más serenamente por los verdaderos gnósticos cristianos primitivos, al ver cómo eran rechazados por la ignorancia y falta de entendimiento de sus hasta entonces hermanos de iglesia. Somos despreciados de los mundos, aunque ningún interés les prestamos cuando nos difaman. Los ignoramos cuando nos persiguen, cuando nos humillan, les miramos y guardamos silencio. Enseñanza autorizada. Con todo,
La gnosis cristiana no desapareció y obligada a vestirse con otros ropajes como el de la alquimia medieval que vivió en el tiempo hasta nuestros días. Fin de capítulo. Esperamos haya sido útil este video. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y no olvides suscribirte. Recuerda, la verdad os hará libres. Por tu atención, muchas gracias.